Igor quería decir algo o le bajo la mano. Bien, dime, Igor. Abre el micrófono y habla. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar. Bien, esta es la actividad 01, que es una actividad esencialmente de entrenamiento para que os habituéis, si no lo habéis hecho ya, a utilizar las realidades aumentadas que vienen asociadas a vuestra cuenta de correo electrónico de la USAL, que es en realidad una cuenta de Google Suite y por tanto lleva asociada una serie de recursos importantes. Y como prueba de concepto y ejemplo, vamos a hacer una primera aproximación al uso de bases de datos, en este caso, haciendo un primer trabajo bibliográfico sencillo sobre microbiología, utilizando la base de datos genética del NCBI, que entre otras cosas tiene bibliografía, como ya probablemente conocéis. Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a repasar rápidamente las posibilidades de trabajo y los recursos que tiene vuestra cuenta de correo electrónico de la USAL, como os decía, asociada a una cuenta educativa de Google que se denomina G Suite y que os permite tener un almacenamiento, presentaciones, textos, comunicación, etc. Y el trabajo bibliográfico en NCBI, una de las tres grandes bases de datos biológicos que existen en el mundo, donde os vais a hacer una cuenta en NCBI y vais a hacer una colección bibliográfica inicial. Recursos USAL. Bueno, desde que entrasteis en la universidad, tenéis un correo electrónico que sirve al mismo tiempo como identidad y que os proporciona el ambiente o el ecosistema ofimático de, en este caso, Google Drive. Sabemos ya que existen otras nubes y ecosistemas, como es el de Microsoft, con Teams y todas esas cosas, pero desde hace ya unos años en la USAL utilizamos el sistema de Google Suite. Como os decía, os permite tener un almacenamiento, todo ello asociado con vuestra cuenta de correo electrónico, tener un almacenamiento en lo que llamamos Drive, que en este caso es ilimitado, nada comparable con los 15 pobres gigas que tenéis cuando tenéis una cuenta normal y corriente de Gmail. Y tiene toda la ofimática asociada a esa cuenta, textos, presentaciones, hojas de datos, etc. Aquí pone todavía Hangouts, habría que poner chat, que es lo que ya estáis utilizando. Entonces, para ir a la cuenta hay varias formas, pero lo más sencillo es simplemente abrir primero el correo, según se marca aquí en esta imagen, a través de la página principal de la universidad, intranet, correo, y accedéis a vuestro correo electrónico de manera que ya estáis en el ecosistema. Cuando entrenéis a vuestro navegador en la vía de entrada, pues lo haréis automáticamente. Por eso es conveniente que trabajéis habitualmente en vuestro ordenador. Os he puesto aquí en esta diapositiva, a las que de momento no tenéis acceso, os he puesto un pequeño tutorial de cómo se accede al correo electrónico de la USAL, como podéis hacer vosotros. En realidad este tutorial se hizo para otra cosa, pero lo podéis utilizar y ver en esta presentación. Bien, las cuentas del ecosistema de Google, de Drive, os proporcionan lo que sería vuestra nube dentro de la USAL y en ella tenéis acceso a múltiples cosas. Podéis tener, como os decía, espacio de almacenamiento, que es lo que se llama mi unidad, y que, eso como os decía, en este caso es almacenamiento ilimitado, y unidades compartidas, que es una zona en la que podéis crear grupos de trabajo dentro de la nube del ecosistema de Google. Todo ello a partir de esta parte de arriba a la izquierda y la pestaña de nuevo, de donde podéis
abrir y iniciar pues todo tipo de creación de documentos, textos, presentaciones, hojas de datos, etcétera, etcétera. En este ecosistema, como en la mayoría actualmente, se trabaja en pestañas, de manera que, por ejemplo, utilizando el navegador de Google, Chrome, podéis tener en una sola ventana todo vuestro trabajo que estáis haciendo en vuestra cuenta y en el caso del navegador Chrome podéis tener acceso a otras cuentas del mismo sistema o de Gmail que se abrirán en ventanas correspondientes, de manera que se tiene acceso a varias cuentas a la vez. Podéis cargar y descargar documentos, podéis transformar documentos, de manera que podéis subir textos o presentaciones que estén en Office de Microsoft y podréis abrirlas dentro del sistema de Google y podréis transformarlas a documentos de Google. La parte más potente del sistema y que mejor funciona es la de compartir. Todos los documentos que tengáis en vuestra nube son compartibles de una u otra manera con más o menos privilegios de uso. ¿De acuerdo? Entonces, como digo, es la parte más potente del sistema porque eso os permite la edición simultánea. Podéis estar uno en Sebastopol y otro en Italia y cada uno de los que del grupo de trabajo puede estar en un sitio y podéis estar trabajando sobre el mismo documento, la misma presentación, el mismo texto, etcétera. Es decir, permite la coedición o edición simultánea. Y además lleva las herramientas de comunicación instantánea que ya estáis utilizando, que en este caso ya es chat, Hangouts ha desaparecido, y como digo, todo eso es de una u otra forma compartible. Entonces es un ecosistema de contacto continuo. Os he puesto aquí también un pequeño tutorial que no vamos a seguir, aunque es muy cortito, son solo dos o tres minutos, sobre cómo se crean documentos dentro de vuestro ecosistema de Google Drive. Y vosotros luego lo veréis cuando os ponga a vuestra disposición esta presentación. Bien, todo eso, Drive, el ecosistema de Google, es lo que está detrás del escaparate de la asignatura que es Studium. ¿De acuerdo? Como ya habréis observado, todo se canaliza a través de Studium, pero procede muy mayoritariamente de Google Drive, de la cuenta de la asignatura. Os recuerdo que la primera vía de contacto por correo electrónico con la asignatura o con los profesores de la asignatura es el propio correo electrónico de la asignatura, que es universidad.microbiana@usal.es. El hecho de que el curso o la asignatura tenga su propio correo electrónico nos facilita el manejo de los correos electrónicos. Tened en cuenta que sois 200 y nuestras cuentas personales están absolutamente, por lo menos la mía, absolutamente petadas de multitud de correos electrónicos. Entonces es mejor que, al menos como punto de partida inicial, enviéis vuestros correos a universidad.microbiana@usal.es. Y también tenéis el acceso a la sala de chat del curso, que espero que visitéis con frecuencia y que os hayáis instalado las aplicaciones correspondientes en vuestro dispositivo móvil de elección, tanto tabletas como teléfonos móviles. Bien, llegados a este punto, podéis preguntar lo que queráis antes de que continuemos, antes de que entremos en la segunda parte. A ver, animaos, levantad la mano o simplemente abrid vuestro micrófono y hablad si queréis hacer alguna pregunta. Hola. ¿Nadie quiere preguntar nada? Nadie quiere preguntar nada. Bueno, entonces vamos a
Vamos a seguir. Bibliografía en NCBI. Como os decía, esta actividad os debe capacitar, vamos a decirlo así, o preparar para utilizar las herramientas que vais a necesitar a lo largo de la asignatura. A lo largo de esta asignatura vais a tener que hacer entregas de material que van a consistir habitualmente en algún documento en un formato que se os requerirá específicamente y que generaréis a partir de vuestra cuenta de ofimática en la nube de la USAL. Entonces, como primer punto de partida, como entrenamiento y porque además os puede resultar útil, vamos a hacer o vais a hacer una primera aproximación a unas búsquedas bibliográficas relacionadas con la asignatura, con la materia de asignatura o la microbiología en general. Cuando hacéis una búsqueda sencilla en Internet de imágenes relacionadas con la diversidad microbiana y habéis introducido las palabras clave en inglés, que es como lo vais a tener que hacer sin ninguna duda, pues os salen estas imágenes que son pues muy representativas de lo que va la asignatura, tanto desde el punto de vista teórico como desde el punto de vista práctico. Esto ya os da una idea de por dónde van a ir los tiros. Y si nos fijamos en particular en esta nube de términos que aparece por aquí, pues veréis que ya ahí nos salen palabras muy relacionadas con lo que vamos a hacer o lo que vamos a ver en el curso. Fijaos lo relevante que es, por supuesto, microbial, sequence, analysis, gene, sample, diversity, 16S RNA, etcétera, etcétera. Es decir, estos son los términos que van a aparecer en general. Y que, pues, repito, están en inglés, nos guste o no nos guste, las búsquedas en las bases de datos internacionales, en las bases de datos biológicos, pues están en inglés y nunca se van a traducir en general al español, o sea que nos tenemos que acostumbrar. Por eso, ¿dónde vais a encontrar esas palabras clave? Pues en la actualidad. En la actualidad. ¿Y dónde vais a buscar sobre la actualidad? Pues, ¿dónde buscáis cuando no sabéis nada de algo? Pues podría empezar incluso por Wikipedia. Si lo buscáis en inglés, pues os van a salir los términos directamente en inglés. Hemos empezado en las clases de virología a utilizar la base de datos de ViralSound, el sitio de ViralSound. Allí encontraréis términos en inglés que os serán útiles para vuestras búsquedas relacionadas con esta materia. Bien. Y luego, pues todos los sitios de actualidad, incluidas redes sociales, es decir, los periódicos de actualidad general, como El País o como otros, que tienen secciones de ciencia, casi siempre tienen asuntos relacionados con la asignatura que estáis empezando, porque esta asignatura trata esencialmente de la realidad, pero incluso las redes sociales, que las hay buenas dedicadas a microbiología, blogs, como decía antes, incluida la Wikipedia, y muchos otros sitios donde se encuentra actualidad sobre esta asignatura que os puede resultar útil a la hora de encontrar términos y cosas que os llamen la atención sobre las que podréis hacer una búsqueda bibliográfica seria. Entonces, lo que vamos a hacer en esta actividad es, os vais a crear una cuenta propia en la base de datos NCBI, en una sección que llaman My NCBI, utilizando el correo electrónico profesional vuestro, que es el de la USAL. Vais a hacer, dentro de esa base de datos, vais a hacer una búsqueda bibliográfica con un asunto microbiológico. Evidentemente, la microbiología es muy vasta y cercana,
y hay muchos términos que pueden ser interesantes y que van a ir saliendo a lo largo del curso. Entonces, bueno, luego abundaremos un poco más en qué buscar. Vais a seleccionar algunas publicaciones que encontréis en esa búsqueda y con ellas vais a crear vuestra primera colección bibliográfica en la cuenta que os acabáis de crear en esa base de datos. Esas colecciones bibliográficas se pueden compartir con otras personas mediante un enlace web que os genera el propio sistema. Y después de hacer todo eso, vais a confeccionar una ficha entregable de la actividad según un modelo que luego os proporcionamos y lo vais a entregar, ese entregable, esa ficha, a través de una tarea en Studium, fijándoos que el entregable está bien nombrado. Volveremos a hablar de ello más adelante. Bien, cuando vais a NCBI, ¿cómo llegáis allí? Bueno, pues tan sencillo como meter NCBI en Google y pulsar en, yo creo que es la primera que el primer término encontrado, que os lleva a esta, que es la puerta de entrada a la base de datos NCBI. Este sitio lo visitan habitualmente millones de personas. Eso quiere decir que es un sitio que tiene que funcionar muy bien. Y fijaos que la puerta de entrada a NCBI es bastante fea. Pero tiene lo más importante que tiene que tener una base de datos y un sitio para buscar. Una caja donde introducir los términos de búsqueda. No veo, aunque probablemente también está, el saluda del director ni historia de tal, que también está, pero eso no es lo más importante. Entonces, en el extremo de esta puerta de entrada a NCBI, tenéis arriba a la derecha, en la esquina derecha, tenéis el Sign in to NCBI, que es por donde vais a entrar para haceros una cuenta. ¿De acuerdo? Os va a salir la típica ventana de entrada. Si ya sois usuarios tendréis que meter vuestras claves, pero si no lo sois, que va a ser lo más habitual, tenéis el botón de registrarse o apuntarse en ese sitio y rellenando la información que os piden, por favor, con el correo electrónico de la USAL, que es el que va a ser el que os identifique. Y entonces ya entraréis en vuestra cuenta recién creada en NCBI. Cuando luego volváis a NCBI y si estáis en vuestro ordenador y le habéis dicho a vuestro navegador que recuerde vuestros datos de entrada en NCBI, cada vez que lleguéis a la página de NCBI aparecerá vuestra identidad recordada. Fijaos, en este caso, la cuenta de diversidad microbiana en NCBI pues es inmediatamente reconocida cuando volvemos a ella. Y, bueno, pues esa cuenta os permite que muchas de las cosas, prácticamente todas las cosas que hagáis dentro del portal de NCBI, no solo búsquedas bibliográficas, se van a quedar guardadas para que volváis a ellas cuando queráis. ¿De acuerdo? Cuando pulsáis, estando ya en vuestra cuenta en NCBI, pues os aparecen una serie de recuadros con diferentes tipos de actividades que podéis hacer o que habéis hecho y os aparece una especialmente que es la que llama de colecciones, donde están las búsquedas bibliográficas que habéis hecho guardadas y que además podéis tener privadas, solo para vosotros, o públicas si las podéis o queréis compartir con otras personas. ¿De acuerdo? Entonces, es ahí donde se gestionan vuestras búsquedas. Repetimos, ¿qué vamos a hacer en la tarea de la actividad 01? Pues vais a crear la cuenta en NCBI con el correo electrónico de la USAL, vais a hacer una búsqueda bibliográfica en NCBI con palabras clave en inglés relacionadas con la diversidad microbiana
otro asunto microbiológico. Nos sugería el profesor Pedro Coll que os orientásemos más hacia cosas muy más precisas. Entonces, por ejemplo, si utilizáis términos como microbiota, microbioma, que os estoy diciendo en español, pero tendréis que buscar el equivalente en inglés, pues os van a salir cosas directamente relacionadas con esta asignatura, pero bueno, eso ya son incluso términos bastante amplios. Entonces, dejad fluir vuestros jugos creativos microbiológicos y buscad cosas que os puedan resultar interesantes desde cualquier punto de vista. Con esa búsqueda bibliográfica os va a salir un listado de referencias y vais a generar una colección que vais a poder compartir y vais a componer una ficha entregable en una presentación de USALDrive. Es decir, desde vuestro ecosistema de vuestra nube asociada a vuestra cuenta de correo electrónico de la USAL, vais a generar una presentación con la ficha entregable de la actividad. Esa ficha, desde ahí, desde la presentación en Google Drive o SolDrive, la vais a poder descargar en formato PDF exclusivamente. ¿Por qué PDF? Porque conserva los enlaces que hayáis introducido dentro de la presentación, no como una imagen que no permite pulsar en los enlaces. Os aseguraréis que ese PDF que habéis generado está bien nombrado, y bien nombrado quiere decir que se inicie con vuestros apellidos, inicial del nombre, el grupo de seminario, que es menos relevante en este caso, y la actividad de que se trate que estéis haciendo, y que sea un PDF. Es muy frecuente y es un entrenamiento negativo que empieza en primaria, que la gente no se acostumbra a nombrar los documentos que maneja adecuadamente y se terminan recibiendo cosas como documento sin título, como trabajo micro bueno final y 3 y cosas así. Entonces, por favor, acostumbraos a nombrar los documentos adecuadamente. Y ese documento, esa ficha, la vais a entregar en el tiempo y forma que se os indique a través de una tarea en Studium, como creo que ya sabéis hacer. ¿Cómo es la ficha que vais a tener que generar? Bueno, pues ahora os la voy a explicar, pero además os ponemos aquí, y también está afuera en Studium, el acceso a esa ficha modelo para que utilicéis el modelo para generaros vuestra ficha entregable. Entonces, esta ficha se inicia de forma tan sencilla como una barra superior en la cual vais a identificaros a la izquierda de la misma forma que vais a nombrar luego el documento, y en una línea, y nunca más de una línea, vais a describir sobre qué va la búsqueda que habéis hecho. Os sugiero un tipo de letra, Arial 12, pero siempre recordad que no os salgáis de una sola línea. Y luego el resto del cuerpo de la ficha consistirá en estos ítems que aparecen aquí marcados, el número 1, que es el encabezamiento, el número 2, un recorte de pantalla en el que se muestre esa esquina superior derecha de vuestro registro en NCBI. Ahora lo veremos cómo hacerlo. Una caja de texto, el ítem 3, texto, no imagen, texto, con el hiperenlace generado a la colección de referencias para compartirlas. Ítem 4, un recorte de pantalla donde se vea las primeras referencias seleccionadas en vuestra lista de referencias. No la que os sale antes de seleccionar, sino la que ya tenéis seleccionada por vosotros. El ítem 5 es un recorte de pantalla con una de esas referencias seleccionadas que os resulte más llamativa o atractiva por la razón que sea. ¿De acuerdo? Y que ahora veremos cómo queda. Y luego dos imágenes, los ítems 6 y 7, relacionadas con
la materia de vuestra búsqueda, aunque podéis encontrarlas en otros sitios, pero esas imágenes tienen que estar enlazadas al origen de procedencia. ¿De dónde proceden esas imágenes? Porque os tenéis que acostumbrar a que lo que capturáis por ahí de alguna forma de Internet procede de algún sitio y tiene algún autor y hay que dar el crédito debido a quien lo ha hecho. Entonces, este es el aspecto aproximado que podría tener una de esas fichas. Fijaos el encabezamiento, el asunto sobre el que va la búsqueda, el ítem, el recorte de pantalla donde se muestra que sois vosotros los que estáis utilizando esta cuenta que os habéis creado en FBI. Este es el aspecto que tiene el enlace generado de vuestra búsqueda. Es imprescindible que el enlace esté adecuadamente configurado. Y el enlace estará adecuadamente configurado cuando lo hayáis seleccionado de manera que termina en public barra. Hay otros tipos de enlaces que os pueden aparecer a lo largo del proceso que cuando estáis vosotros en ello os permiten llegar más o menos a los mismos sitios. Pero esos no son los que luego van a permitir a nosotros, por ejemplo, acceder a esa colección. Entonces, esforzaos en que el enlace que pongáis aquí termine en public. El ítem siguiente, que es un recorte de pantalla con el principio de vuestra lista de referencias seleccionada. El ítem 5, que es un recorte de pantalla con el inicio de una de esas referencias seleccionadas por vosotros. Esto es lo típico que aparece en las bases de datos, pues aparece la revista donde está, el título, los autores y un breve resumen o abstract del artículo. Y luego unas imágenes seleccionadas, en este caso, sobre midichlorian. No sé si estáis familiarizados con qué es lo que son los midichlorians, los midichlorianos. Darth Vader es el Jedi con más midichlorianos por célula. Tiene una cuenta de midichlorianos de más de 20.000. Bien, entonces, en ambos casos hay un enlace, que no voy a pulsar en este momento, que nos llevaría al origen de esa imagen. ¿De acuerdo? Para entregar la tarea a través de Studium, pues antes de entregar el documento, tendréis que comprobar que contiene una sola página, no todas estas que hemos visto antes, sino solo una, encabezamiento debidamente formateado, el recorte de pantalla del registro, el hiperenlace activo a la colección de referencias, el recorte de pantallas del listado, recorte de pantalla de la referencia seleccionada, una imagen relacionada con el enlace a su origen, la 2 con enlace a su origen, y el documento que vais a subir a Studium, os lo recuerdo que esté bien nombrado. El sistema solo va a aceptar PDFs, o sea que ni por error os va a aceptar una cosa que no sea un PDF, que ha ocurrido en ocasiones anteriores. Estáis haciendo una pregunta, ahora la contesto, espera un momento. Y el límite de entrega de la ficha será el viernes 19 de febrero, es decir, mañana, a las 9 de la noche, que es más o menos cuando termina la jornada laboral normal. Aunque el sistema seguirá aceptando envíos retrasados hasta el domingo a las 3 de la tarde. Aunque os levantéis tarde el domingo por cualquier razón, todavía os va a quedar tiempo de terminar de enviar la ficha. Tened en cuenta que si lo hacéis con concentración, en 10-15 minutos está hecho. Y además, si subís la ficha y luego os dais cuenta de que la habéis hecho mal por cualquier razón, pues no tenéis más que generar la ficha correcta de nuevo a partir de vuestra presentación en Drive y reemplazar la errónea por la nueva. Tendréis ocasión de hacerlo hasta el domingo 21 a las 15 horas.
Y antes de terminar, voy a responder a la pregunta de Mario. Pregunta, ¿hay que respetar los cuadros para cada ítem o se pueden ajustar para que se vea bien el texto? Bueno, los recuadros no se van a leer directamente ahí, entonces, si es posible que se lea, por supuesto, mejor. Tener en cuenta que más o menos los tamaños están ajustados para que según sea el recorte, pues bueno, se pueda ver. Si os parece que no queda bien, respetando el aspecto y formato, pues bueno, podéis simplemente hacer un recorte de pantalla en el que tengáis lo que queráis que se vea más grande y ya está, y tenéis que hacer un ajuste diferente. Todo depende del tamaño de recorte de pantalla que hagáis, ¿de acuerdo? Porque aunque se estiran y se encojan los recortes de pantalla, no siempre se consigue que queden igualmente bien. ¿De acuerdo, Mario? Muy bien. Bueno, pues ya para terminar, la última cosa que os quería mostrar es simplemente que en la presentación os he puesto una serie de extras sobre la diversidad microbiana en la web, es decir, sitios que aparecen en Internet en los que podéis encontrar mucho material relacionado con esta asignatura. No son ni mucho menos, no es un sitio exhaustivo, no es una colección exhaustiva porque hay muchísimos más, ¿no? Pero bueno, entonces os he puesto simplemente una selección de sitios. Algunos son científicos, otros son de divulgación, otros son simplemente de datos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y al final os recomiendo que visitéis el sitio de Belika DeviantArt, que es un cartunista que debe ser biólogo porque todos sus cartoons tienen, eh, tienen alguna referencia biológica. Bien, pues hasta aquí hemos llegado. Ahora vamos a mostrar un poco cómo funciona el sistema y voy primero a abrir a la vista el espacio en Studium. Bueno, eso es. Bien, ahora es que refrescáis, si estáis al mismo tiempo en la página de estudios de Studium y refrescáis la entrada, ya podréis ver que os aparece la presentación que acabo de mostraros y debajo de ella os aparece los enlaces para acceder a esa presentación y copiarla a vuestro Drive y el acceso y copia de la ficha modelo. ¿De acuerdo? Os lo voy a mostrar utilizando una cuenta de un amigo vuestro al que desconocéis, que se llama Nimbus, que es un alumno virtual que está con nosotros en el curso. Este alumno perdón, está en el sitio equivocado. Tiene, como vosotros, acceso a todo este material y cuando pulsa en ese enlace, pues se le abre la presentación. Esto ya lo estáis haciendo con las presentaciones de las clases. Se le abre en modo solo lectura y desde aquí ya puede, si quiere, descargárselo como PowerPoint o como PDF o otros formatos y puede añadir un acceso directo a vuestro propio Drive, de manera que dejáis esa presentación conectada en vivo con la presentación original
Y también, cuando ya sea definitiva, os podéis hacer una copia de toda la presentación que nombraréis inmediatamente y que caerá en vuestro Drive en mi unidad. Fijaos que esta copia que acabo de hacer ya tiene los elementos de edición, ¿de acuerdo? De manera que ya esta copia es absolutamente vuestra y está desconectada de la original. Y esta es la que utilizaréis, bueno, pues también ya podéis para modificar a vuestro gusto. La otra cosa que va a aparecer es, perdón, es la ficha modelo que veis tiene 5 piezas, pero que al final solo tendrá una correspondiente a vuestro entregable. Os aparece según sale directamente como solo lectura, veo que ya estáis entrando, están apareciendo vuestros avatares aquí arriba y desde aquí, pues lo primero que tendréis que hacer es haceros en este caso sí una copia de toda la presentación que ya aparecerá, primero nombrarla adecuadamente, pedido 1, edición del nombre, seminario del que seáis, actividad 01. Irá a vuestra unidad y ahora ya es editable. ¿De acuerdo? Ya aparece con todas las facilidades de edición. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo se hacen las búsquedas en el FBI? Pues vamos a ir a NCBI, veis una ventana, una búsqueda muy sencilla, os aparece la ventana de entrada en NCBI, arriba a la derecha el sign in, como Nimbus no está apuntado y quisiera entrar ahí, pues le sale lo que decíamos antes, para crearse la cuenta, etcétera, etcétera. No lo voy a hacer aquí en Nimbus para no tenerla ya directamente, entonces me voy a cambiar a diversidad microbiana, que sí tiene cuenta. Fijaos que ahora yo cuando entro con diversidad microbiana, veréis que NCBI es un buen sitio para buscar información fiable sobre COVID. Entonces, fijaos que aquí arriba ya aparece, diversidad microbiana ha entrado en su cuenta en NCBI. ¿De qué vamos a hacer esta búsqueda? Pues bueno, un término que puede ser útil, que lo voy a encontrar en, en el correo electrónico, palparlo de aquí en un momento. Vale. No sé si os sonará de Sulforudis audax piator. Seguramente no. Bueno, pues
utilizando ese término tan raro, hacemos una búsqueda y nos sale 8 referencias en PubMed y 80 en PubMed Central. Voy a entrar en las correspondientes a PubMed Central porque eso es donde suelen estar documentos que son accesibles en diferentes formatos de forma gratuita. Fijaos que está en PDF, en libro o artículo digital, etcétera, etcétera. Entonces, fijaos, estas son las referencias que me aparecen ahí. Yo seleccionaría pues 4, 5, 6, por no hacerlo demasiado breve, y esas seleccionadas voy a send to colecciones y me dice que pues, si la quiero añadir a colecciones esa seleccionada. Le digo que sí. Y aquí me aparece la ventana para crear la colección. Me dice si quiero añadirlas a una colección ya existente o, en este caso, crear una nueva colección. Le voy a llamar Audax 6, por ejemplo, para que no me coincida con otros anteriores, y la guardo. Al guardarla, ya me aparecen solo las que yo he seleccionado, que están en lo que acabo de crear. ¿De acuerdo? Y de esta, pues puedo decir, por ejemplo, aquí ya yo puedo hacer un recorte de pantalla y eso será uno de los ítems que tengo que poner en la ficha. Si selecciono esta segunda que me gusta y me parece bonita, pues fijaos que ya es esa referencia concreta, le voy a reducir un poco el tamaño y voy a hacer un recorte de pantalla que me servirá para otro de los ítems de la ficha. ¿De acuerdo? Y luego las imágenes que busquéis pueden ser incluso de las que vengan en esta misma, en este mismo documento o en otros sitios que estén relacionados con la búsqueda. Pero siempre recordad que tenéis que poner el enlace activo al sitio de donde procede la imagen. ¿De acuerdo? Y creo que ya no me dejo nada más. Así compondréis la ficha de la asignatura, perdón, de la actividad. Que decíamos iba a tener este aspecto. Os vuelvo a decir, sí, esto es lo que me faltaba por mostraros, cómo obtener este enlace. Sí, sí. Vale. Entonces, si vais arriba en MyNCBI estando en vuestra cuenta, os aparecerá los diferentes paneles de actividades, entre ellos el de colecciones, y ahí estará la colección esta que acabamos de crear, que es la que he llamado Audax 6, que de momento es privada. Cuando yo pulse aquí, me pregunta, ¿quieres que Audax 6 sea privada o hacerla pública? Le doy a pública, le digo que sí, y fijaos que ya me aparece el enlace terminado en public barra, que será el que yo pegue en la ficha correspondiente. ¿De acuerdo? Enlaces diferentes a este en algunas ocasiones funcionan. Este tipo de enlace con este formato funciona siempre. ¿De acuerdo? Fijaos que yo iría a la ficha modelo, a la versión
guardada por mí, y aquí, en el sitio correspondiente. Uy, perdón, no lo había copiado. Bien. ¿De acuerdo? Si es demasiado grande, se puede reducir el tamaño para que esté en una sola línea. Pero recordad siempre que esté bien configurado. ¿De acuerdo? Antes de enviar, de dar por terminado el documento, elimináis de vuestra versión del molde de la ficha las diapositivas que no vais a entregar, que son las de ayuda. Bien. Yo creo que esto es todo. En cualquier caso, si tenéis dudas, bueno, es importante. Esta actividad es individual, ¿de acuerdo? Pero nada os impide que os ayudéis mutuamente a hacerla. La entrega va a ser individual, pero podéis perfectamente ayudaros a confeccionarla. Luego cada uno la envía desde su cuenta o en su sitio, ¿no? Me falta por mostraros un instante. ¿Dónde está la tarea, la zona de entrega, en la que tenéis las instrucciones para recordarlas y abajo del todo, agregar entrega, es donde la subís. ¿De acuerdo? ¿Tenéis alguna duda que queráis presentar? Anne. Hola, ¿se me oye? Sí. Vale, no es una duda muy importante, pero es que no sé, he visto que para recortar pantalla no has utilizado lo de imprimir pantalla. Es que no sé cómo Bueno, lo yo estoy en un Mac y estoy haciéndolo con la forma que aquí se hace, que es simplemente utilizando unas teclas y del ratón selecciono el sitio. No sé cómo se hacen los PCs, pero Vale, bueno, vale. lo Vale, podéis no, es buscar. que pensaba que había otra forma o algo así, pero no. Vale, Espera un gracias. momento que me manifieste. En PC, por ejemplo, lo único es que sin compartir pantalla es un poco difícil. Al lado del relojito se te abre por lo menos con las versiones últimas de Windows, se te abre un menú al lado del reloj donde puedes controlar el Bluetooth y diferentes cosas, y hay una aplicación recorte de pantalla que se hace de forma similar a como lo hace JM y te lo abre automáticamente. No sé si Gracias. Gracias. Más preguntas, venga. Os decía, nada os impide ayudaros unos a otros. Tened en cuenta además que podéis colaborar a través del propio sistema, podéis colaborar sin estar juntos, manteniendo la distancia de seguridad. Y al final entregáis individualmente. También podéis utilizar para preguntar el chat, la sala de chat, en la que, por cierto, os hemos puesto una noticia que ha salido hoy en el periódico sobre microbiota y sobre paleovirus. Os vamos a ir poniendo ahí cosas que podéis ver. Por favor, es útil que os descarguéis a vuestros dispositivos móviles la aplicación de chat de Google para poderlo seguir también en dispositivos móviles. Podéis hacerlo también desde el ordenador, pero bueno. ¿De acuerdo? Voy a parar la grabación. Si no tenéis ninguna pregunta más, voy a parar la grabación. ¿No tenéis más preguntas? Bueno, podéis preguntarnos a nosotros utilizando las vías comunes, no las individuales, por favor. El correo electrónico, yo, al menos el mío, lo tengo absolutamente petado. Y escribirme al correo electrónico no es seguro, la forma más segura de obtener respuesta. Y además, bueno, como sois muchos, pues utilizad, por favor,
las vías comunes dentro del curso de diversión y problema. ¿De acuerdo? Bueno, veo que ya están entrando los de la siguiente sesión y voy a parar la grabación. Adiós.